Bien, pues vamos a adentrarnos al tema. Vámonos todos a primera carta de Juan, capítulo 5. La fe que vence al mundo. La fe, es decir, la revelación del Hijo de Dios. Fe, esperanza, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe bien fundamentada, que es la revelación del Hijo de Dios. El orden de las cartas de Juan, el apóstol, que es enviado por Jesús, las cartas de este apóstol son Apocalipsis, el Evangelio según San Juan, y la primera, segunda y tercera de Juan. Son las cartas que él escribió. Las últimas, las tres cartas, no se le adjudican literalmente a él, pero su manera de hablar, que habla como a pequeños, habla como un anciano, se considera que son el 80% de Juan. Pero con esto que vamos a darle lectura, yo considero que la primera carta de Juan, es considerada y se la puedo adjudicar al 100% a Juan. El orden de las cartas, por primer lugar fue Apocalipsis. En segundo lugar fue el Evangelio según San Juan. Y por último, las tres cartas. Ese es el orden que deberían estar en ese orden. Y están al final Apocalipsis. Pero ese es el orden. Fíjense bien, ¿por qué? Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1. No pierdan la primera carta de Juan. Este es el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis se traduce como revelación. Mucho se ha nombrado esta carta, este escrito, Apocalipsis, revelaciones. Dice así, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Yeshua, como se dice en hebreo, o Jesucristo al español, que Dios le dio, es decir, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y las declaró enviando por su ángel a Juan, su siervo. Entonces, ¿cómo empieza? Está explicando Juan literalmente la revelación del Hijo de Dios, la revelación del Mesías. Se lo reveló, por eso es todo lo que le manifiesta y todo lo que le va explicando. Digamos, aquí empieza y posteriormente en adelante tiene la visión del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías y su divinidad. Hay un ejemplo en internet, en YouTube, de un rabino Goodman Lux. Él da un ejemplo de un rey simulando Dios y a lo que el cristiano llama Jesús, que es Yeshua. Entonces dice así este rabino contendiendo con un pastor. Dicen que ese rabino le contesta al pastor y en sí lo pone en ridículo. Él da un ejemplo de un rey que tenía muchos hijos y que uno, por una razón, se hizo muy famoso y lo llamaron el príncipe, y que todos se desviaron hacia el príncipe. Y pregunta él como ejemplo, imagínate cuando llegan a donde está toda la multitud y llegan, ¿y a quién reciben? Al príncipe. Todos se dirigen hacia el príncipe. ¿Cómo crees que se sintió el rey? Eso es su analogía para que describamos que no debemos de quitar toda la autoridad a Dios. Jesús jamás tomó la autoridad, pero la iglesia
Católica Apostólica nos ha vendido esa idea. Que como son el mismo, tú te diriges a Jesús y se acabó. Lo cual eso lo vamos a empezar a desmenuzar a lo que ahorita está dando Juan, que no es una verdad. Él mismo le está dando la honra por medio del Hijo al Padre. Y entonces, la doctrina que aquí está manejando este rabino nos está diciendo que el cristiano, como así se conoce, católico, le da la honra al Hijo, pero no honra al Padre. En este caso, pues estamos dándonos cuenta que este rabino está considerando que Jesús sí es un hijo de Dios. Aunque él niega que es el Mesías, pero al fin y al cabo él está reconociéndolo por muy adentro de él, que es una gran verdad. ¿Sí? Entonces, su argumento es que él mismo enseña a Jesús que debe de dirigirse al Padre, por eso el Padre Nuestro. Él mismo cita el Padre Nuestro. Entonces, lo reconoce pero no lo sigue. Y él dice, otro argumento que dice que un hombre no puede pagar los pecados de otro, y se apoya en Ezequiel capítulo 18, que por eso no puede ser, porque según él contradice las escrituras. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 18? Él se sostiene de Ezequiel capítulo 18. Aquí yo tengo la traducción que el alma que pecare morirá. Entonces, él dice que no puede pagar por los pecados de otro. Pues es decir, que Jesús no puede pagar por nuestros pecados porque está escrito por Ezequiel capítulo 18 que no es correcto. En base a... Dale lectura y yo te detengo. Vino a mí palabra de Dios diciendo: ¿qué piensan ustedes los que en la tierra de Israel usan el refrán que dice: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio de entera? Vivo yo, dice Dios el Señor, que nunca más tendrán por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. El hombre que es justo, que actúa conforme al derecho y la justicia, que no come sobre los montes, ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, que no viola a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer menstruosa, que no oprime a nadie, sino que al deudor devuelve su prenda, que no comete robo alguno, que da su pan al hambriento y cubre con vestidos al desnudo, que no presta con interés o con usura, que retrae su mano de la maldad y practica verdaderamente la justicia entre unos y otros, que camina en mis ordenanzas y guarda mis decretos a fin de actuar rectamente. Este es justo y vivirá, dice el Señor. Aquí entra en contradicción porque aquí está hablando de uno. Entonces, ¿por qué digo que se está contradiciendo? Ahora yo le pregunto, ¿y Adán y Eva? Yo le pregunto, si él se está apoyando de Ezequiel, entonces, ¿y Adán y Eva por qué tenemos que pagar por sus pecados? Si literalmente esto aplicara como él lo está expresando. Sin embargo, él está hablando de una justicia. Aquí Ezequiel está hablando de una justicia. Si tú eres justo, vivirás. Si no eres justo, no vivirás. Conforme a la Torá. Pero nosotros tenemos, por eso, una revelación del Hijo de Dios es sumamente importante, de la verdad, basado en la fe. ¿Ok? ¿Dónde queda? También no nada más vamos a basarnos en eso, sino vamos a contestar de una manera simple a esa pregunta. Si dice, si es cierto, no puede pagar por otros. Él mismo lo estableció así. Isaías 53, versículo 6. Amén. Isaías 53. Cámbiate de Biblia, hijo. Para que puedas, Versículo
Versículo ¿qué? 6. 53, 6 al 11. Amén. ¿Alguien quiere darle lectura? Le doy lectura. De hecho, como título del 53, dice así. Él habla de los sufrimientos del siervo de Dios. ¿A qué siervo se refiere? Isaías. No pierdan de vista que Isaías 53, la doctrina de los hebreos, de los judíos, está basado que está hablando del pueblo. Que su siervo es el pueblo. No está hablando que sea Cristo o Jesús, que no sea Yeshua. Está hablando que según se refiere al pueblo. Pero vamos a ver si es cierto, si las mismas palabras nos llevan a eso. Versículo 6. Dice, todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Okay. En Mas el Eterno cargó en él. ¿En qué? Pues supongamos que sí se los cargó al pueblo de Dios. Pues ahí sí podemos decir que sea el pueblo. Vamos a creer que así sea. Pero dice él, en él cargó el pecado de todos nosotros. Pero si estamos hablando de un hombre, que es el Mesías, está diciendo que él sí puede llevar el pecado de alguien más. O sea, lo que el rabino me asombra que no conozca a Isaías. Y si aún fuera sobre un pueblo, entonces que el rabino le va a cuestionar a Dios y le va a decir, ellos pecaron, a mí ¿por qué me cargas? Yo soy pueblo judío. Si fuera que está hablando del pueblo, ¿por qué está diciéndonos aquí dónde queda Isaías? yo me he dado cuenta que esos rabinos hacen lo mismo que en la católica, no leen esos libros. O sea, este libro de Isaías, le Lo tienen preguntas a vetado. muchos judíos y no saben. Yo sí les he preguntado y sí me han contestado que está hablando del pueblo. Y con esto mismo, solitos se contestan y ya nada más se quedan callados. Y aún, vamos a ver más adelante. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto nosotros que creemos en el Hijo de Dios, sabemos que así fue llevado ante el concilio, ante los sacerdotes, y fue llevado ante la justicia, y lo golpearon, lo humillaron. Y este texto lo tenemos como del Mesías. Ellos dicen que fue el pueblo. Vamos a creer que aquí todavía podemos decir, pues sí, puede ser el pueblo. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí ya no podemos adjudicárselo solamente a un pueblo, porque dice, fíjense bien, fue cárcel y de juicio fue quitado, no fue justo lo que le hicieron. Vamos a creer al judío, se le han aplicado también, lo han metido en la cárcel, lo han golpeado, ahí vemos a Hitler, ahí vemos todos los juicios que han sido sobre el pueblo, puede quedar. ¿Quién dice, y su generación, quién la contará? ¿Por qué? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. El pueblo e Israel sigue. De hecho, Elías, por eso proclamaba, Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a morir todos. Que no te preocupes, Elías, yo tengo un remanente. O sea, así yo puedo destruir a todo el pueblo, pero tengo un remanente y siguen siendo judíos, siguen siendo el pueblo hebreo, siguen siendo el pueblo de Israel. Entonces, aquí ya no cabe. Y no cabe porque después de la coma dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, el pueblo es herido por la rebelión del pueblo. Ya no cabe, ya no. Se sale del contexto, ¿sí? Se sale totalmente del contexto correcto. No se puede, el versículo 8 no lo podemos cuadrar con que habla del pueblo. Está hablando de un siervo. Y no es, del siervo, ellos dicen el siervo, somos siervos de Dios y somos el pueblo. No, aquí está hablando de uno solo. Y vamos a continuar. Y se dispuso como los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y todos los profetas hablan de que son idólatras. El pueblo se ha apartado de las reglas de Dios. Y aquí dice que no hubo engaño
nunca hizo maldad, y el pueblo sí ha hecho maldad, ha adorado a otros dioses. Entonces, tampoco quedaría. El pueblo no ha hablado verdad. Por eso le enviaba a los profetas. Y lo vemos en la Tanakh, y son profetas reconocidos, porque aún Malaquías y todos los profetas que podemos estudiar nos llevan a la desobediencia del pueblo de Dios. No con esto estamos juzgando. Ahora, Perdón, eso que hablas del pueblo, también Ezequiel se lo reveló a Ezequiel cuando lo llevó a todos sus lugares santos dentro del templo, y le muestra cómo quemaban incienso, cómo hacían infinidad de cosas dentro de lo que ellos llamaban el templo de Dios. Y eso es maldad. Exacto. Y aquí dice que no hizo maldad. El pueblo. Ahora, aquí estoy fundamentando lo del Hijo de Dios. Quiero que pongan mucha atención. El pueblo judío tiene mucho recelo, mucho enojo con los antisemitistas, es decir, los que aborrecen al pueblo de Israel. Y hay maldición por los que aborrecen al pueblo de Israel. Déjenme decirles que ellos están despreciando y están haciendo lo mismo que ellos les hacen. Están haciendo lo mismo con la doctrina de Jesús, despreciando a un judío y no reconociendo la verdad de que es el Hijo de Dios. Entonces ellos están aplicando lo mismo que no les gusta que les apliquen: el antisemitismo. Ellos también desprecian a Pablo. Era un judío que se educó conforme a la doctrina de los fariseos. Desprecian a Juan, que también es en la carta que estamos estudiando. Y también desprecian a Santiago, a Judas. No los toman. Sin embargo, sus cartas están basadas en la Torá y son antisemitistas en su actitud. ¿Ok? 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, este siervo de Dios, cuando hubiera puesto su vida por expiación del pecado, expiación es para quitar, para limpiar de pecado. Entonces, una vida sí puede quitar el pecado. Y el rabino dice que no. Por eso ponía el ejemplo de Adán y Eva. Ellos pecaron, nosotros que tenemos que cargar con ese pecado. Si el alma que peca se muere. Yo le contesto, ¿por qué seguimos? Porque seguimos con la misma mentalidad de Adán y Eva, entrando al pecado y teniendo el conocimiento de lo que es bueno y es malo. Somos pecadores y todos estamos condenados. Así como nos lo describe Romanos, la carta de los Romanos. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por sus conocimientos justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Concluimos. Será saciado con su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Entonces sí hay perdón, y él llevará las maldades de ellos. El rabino dijo que esto no podía ser. Pero el pecado que habla de Ezequiel, el alma que peca, esa muere. Y lo que aquí dice del siervo, de muchos, por los elegidos, los sembrados, como dijo la parábola de Jesús, los sembrados por el Padre, a los que les es dado el Evangelio y lo reconocen, a los engendrados por Dios. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, el rabino no alcanza a comprender esto, que aún basado en la Torah, sí puede ser cierto. Y todo lo que dice Isaías está basado en su siervo. Y el siervo que nosotros conocemos, que cumple con todas las características, es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que en hebreo es Yeshua. Ya que ellos dicen, ¿no?, que no puede un solo hombre pagar el pecado de toda la humanidad. Pero así como lo vimos desde Adán, por un solo hombre también entró pecado a toda la humanidad. Y también en Zacarías el Señor les anunció y les dijo que Él quitaría el pecado del mundo en un solo día. Y ese fue cuando Él quitaría el pecado del mundo en un solo día.
Y ellos dicen que no puede ser. Cuando los mismos profetas, aceptados por el rabino, lo mismo se lo está diciendo él. Pero sí, no quiere reconocerlo, tampoco está en su potestad, tampoco está en su poder, tampoco está en su sabiduría, porque el evangelio para los sabios es locura. Y no lo alcanzan a comprender, pero basado en el ejemplo que estoy dando, basado en las escrituras, sí puede ser. La segunda carta, el segundo libro que escribió Juan fue el Evangelio. Y como una vez que le fue revelado el Hijo de Dios y su divinidad, entra viendo el Apocalipsis, viendo la revelación del Hijo de Dios, escribe según San Juan. ¿Y qué escriben según San Juan? Sí, explica en su Evangelio. Y alguien que va a iniciar una carta, que no escribes cualquier carta porque no es todos los días, escribió una carta contundente. Así como fue contundente lo que le fue revelado en Apocalipsis, empieza su carta de según San Juan, como su segundo libro que escribe, contundente. Vámonos a San Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. Tenemos como título La palabra El de verbo hecho carne. El verbo hecho carne. Desde ahí empezamos con el título. ¿Qué quiere expresarnos Juan? ¿Qué quiere explicarnos Juan? ¿Cómo nos lo está plasmando? ¿Qué nos quiere revelar? Lo que a él le fue revelado. Y dice así el 1:1. ¿Alguien quiere darle lectura? En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí entramos derribando varias doctrinas. En una de ellas, no violando la Shema hacia Israel. Escuche Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí Juan les está siendo revelado al siervo, el Hijo de Dios. Y aquí Juan nos está explicando lo que él vio, lo que él entendió y lo que él recibió. Dice, en el principio era el verbo. En la palabra verbo del griego es la palabra logos. La palabra logos se puede traducir como palabras. Yo lo traduciría como la promesa de Dios. Cuando Dios da su palabra. Pero esta palabra también se puede traducir, fíjense bien, de la palabra logos del griego, se puede traducir como la encarnación de una idea. Verbo, logos, encarnación de una idea. Por eso la tradujeron con un título de el verbo hecho carne. Verbo, carne, encarnación del verbo. Eso es lo que refiere, según la palabra del Strong, del griego, logos. Entonces, viéndolo así, ¿quién fue el que fue encarnado? Y lo vamos a estudiar hasta el versículo, hasta donde lleguemos, que es hasta el 14, donde explica quién es ese verbo. Pero Juan no pierdan de vista que nos está expresando quién es él. Y entonces vamos a poner que ese verbo es el Hijo de Dios. Entonces, en el principio era esa promesa que se encarnó, Jesús. Y esa promesa que se encarnó era con Dios. Y esa promesa que se encarnó también era Dios. ¿Queda claro? ¿Dónde quedó la Trinidad? La unicidad permanece, un solo Dios y su Hijo. Aquí Juan nos está revelando algo sumamente importante para la verdadera doctrina en el conocimiento del Salvador. En el principio era Yeshua, y Yeshua era con Dios, y Yeshua era Dios. Esto nos resolvería Génesis, donde nos dice, hagamos. Entonces, este era en el principio, el versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Quién era en el principio? Logos, la encarnación. Él vino a nosotros por obediencia al Padre.
Entonces continuamos, dice la encarnación del Verbo. Está explicado la divinidad del Hijo. Esto es lo que le fue revelado a Juan. Por eso empieza sumamente importante, con algo sumamente importante su carta. La revelación del Hijo de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 18, versículo 3. 3. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos respalda el Génesis. Hagamos 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Luego, ahí, el versículo 6, Juan explica de Juan, pero Juan el Bautista, el que fue profetizado por Isaías, que vendría esa voz que clama en el desierto. Ahora sí, el versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí, una pausa. Todos los que reciben, es decir, que creen que Él es el unigénito del Padre, la palabra unigénito, único hijo. Todos los que creen en Él, les da la potestad, es decir, el poder de ser hechos hijos de Dios, ser engendrados. Pero si no conocen quién es el verdadero Hijo de Dios y su divinidad, en otra parte de la Escritura nos dice, no entran, no son salvos, porque no conocen al Hijo de Dios. Y si crees que es la Trinidad, aquí te lo está derribando con un solo versículo. No, 2 versículos, el 1 y el 2. Destruye la doctrina de la Trinidad. Está hablando de un ser independiente, no te está hablando de Dios, el Creador, el Eterno, descendiendo a la tierra para salvación de su creación. Te está hablando de un mensajero, de un enviado, y te está diciendo la divinidad, las características que tendrá, que será completamente hombre, pero que era completamente Dios a su lado. A su lado, Él era un Dios, estaba al lado de su Padre. Es decir, Él es eterno, Él permanece, Él siempre va a ser el único Dios verdadero. Y su Hijo, que está sentado a su diestra. Con eso vamos. Versículo 13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo... Pausa. No es porque tú quieras ser hijo de Dios, no es del que corre ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esto no depende de nosotros, no es de una oración como una oración mágica, un fetichismo, una superstición. No es de que cierra tus ojos y repite después de mí. Aquí no, porque si no quedaría en la voluntad de un hombre, en la voluntad de carne, de un ser humano. Sin embargo, Juan le fue revelado que no es así. A Juan, y Juan nos está transmitiendo que son los que son engendrados, ¿sí? No es porque sean engendrados de sangre, ni porque un varón quiera, yo soy hijo de Dios y vamos a engendrar a más, ni de voluntad de un hombre, de un varón, sino es voluntad de Dios. Queda en su sola potestad. Dice, al que Dios lo envíe a mí, yo no le echo fuera, dijo Jesús.
Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre. Por eso les digo, hemos dado el lugar, así como el rabino exigía, nosotros hemos buscado el lugar de cada uno. El lugar del Dios verdadero, del que amó al pueblo de Israel y que sigue amando y lo va a restablecer. A ese Dios servimos, a ese Dios amamos. ¿Y quién nos lleva a ese Dios verdadero? Su Hijo. Que aquí Juan nos lo está revelando, dice, y aquel verbo, que les había explicado que la palabra logos es la palabra que encarna, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó el Hijo de Dios, el milagro más grande, habitó entre la humanidad y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito, su significado, como se los acababa de decir, el Hijo único. Dios tiene un hijo. Y si ustedes como humanos o como humanas, como mujeres féminas, paren un hijo que es semejante a ustedes, tienen sus mismas características, ¿sí? Es un humano, tiene todo, tiene lo mismo que el poder, su mismo poder, su misma mentalidad, su mismo, a menos que haya algo diferente, ¿cierto? Yo no he visto que alguien, entonces si Dios engendró, vamos a la palabra engendrar, a un hijo, lo engendró tal cual como él, con su divinidad, al cual envió, y lo envió como siervo, y eso lo explica Filipenses, pero no vamos a adentrarnos más al punto, sino vamos a continuar con lo que Juan nos está revelando, y dice el versículo 15, Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracias sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué dice esto? Porque Él ya regresó a la diestra del Padre. Si no diría, ya regresó a su trono, a la diestra. Y Esteban también lo vio a la diestra, uno de los mártires que está en el libro de Hechos. A Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito, el único Hijo de Dios. Y acabamos de escudriñar y de leer que solamente los engendrados que tienen el Espíritu de Cristo clama Abba, Padre. Es decir, Abba significa Padre, ¿ok? En el hebreo. El tercer libro que escribió, de ahí se van las otras tres cartas. La tercera escritura de Juan fueron la primera y segunda y tercera de Juan. Esas cartas nos siguen hablando del único Hijo de Dios, del Mesías. Ahora sí, vamos a empezar con el capítulo 5 de primera de Juan. ¿Verdad? Digo, nada más para terminar, me gustaría leer nuevamente del 1 al 5, con lo entendido en el versículo 14, que el verbo se hizo carne. Ajá. Ya entendiendo el versículo 14. Ajá. Yo lo leería así. En el principio era Cristo. Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. Cristo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Cristo fueron hechas. Y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo estaba la vida y Cristo era la luz de los hombres. Cristo resplandece en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron. Así es. Queda más claro, ya queda más claro el objetivo de Juan. Y vamos como en el capítulo 5, yo empiezo con el 1 y nos seguimos así, como en el capítulo 5 sigue siendo contundente. Todas sus cartas, después de esa revelación
¿Qué es lo que quieres que todos entiendan? ¿Quién es el Hijo de Dios y su divinidad? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Recuerden, la palabra Cristo viene a ser una traducción compuesta. La palabra Cristo que aquí nos ponen como traducción es el Mesías. El Mesías es el ungido. Eso es lo que refiere. Es decir, todo aquel que cree en Yeshua, el ungido, que Él fue el ungido, Él fue el Mesías, es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de Él. Que si tú amas al Hijo de Dios porque Él fue engendrado, la palabra aquí engendrado no cambia. Engendrado, nacido, para dar a luz. Entonces, si nos vamos, es del griego, el 1080, genao, nacido, engendrado, para dar a luz. Entonces, si retomamos el punto, nos está diciendo, todo aquel que cree en Yeshua, el Mesías, es nacido de Dios. Tiene una contundencia este texto. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, al Mesías, ama también al que es nacido de él. Es decir, que el amor en nosotros debe de estar permanente si en verdad hemos creído en el unigénito de Dios. Si no hay amor entre nosotros, no hemos tenido la verdad de nosotros. Fíjense bien, el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo guardamos sus mandamientos? Si a partir del mandamiento 5, 6, 7, 8, 9 y 10 es para cumplir este mandamiento, porque son para nuestro prójimo. Por eso es que lo dice de esa manera. Y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cumpliendo esos 6 mandamientos. 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Dónde está el amor de Dios? Guardar sus mandamientos. ¿En qué? Guardar sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? La ley. Es la ley, la famosa ley que fue quitada. Sí, lo que nos fue encomendado. Debemos entonces o no guardar los mandamientos. Debemos guardarlos. Versículo 4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. La fe en el único Hijo de Dios. La fe en ese siervo que acabamos de leer de Isaías. La fe en Él nos salva, porque nos quita el pecado, nos expía de pecado.
Y si verdaderamente eres nacido de Dios, vas a vencer al mundo. 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es? Y es pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿No es, acaso es el que cree que Jesús, y con esa contundencia, hijo? Aquí está ocupando la palabra hijo. Sino el que cree. Si tú vences al mundo, eres porque tú crees en el Hijo de Dios. Hijo de Dios. No en el hijo de María. No en un hombre, como lo describe el judío, el rabino. Es que él era un simple hombre. Sí, se tuvo que hacer hombre, por como lo explica Filipenses. Tomó forma de siervo, como lo explica Isaías. De Porque hecho, vino a ser- ellos esperan a un hombre. A ellos les fue profetizado que uno de entre sus hermanos vendría y les profetizaría. Se lo dijo en Moisés y se lo dijo en Malaquías, cuando les habla y les dice que vendría uno y que entraría en su templo y les explicaría, y que no lo podrían soportar, pero que a él iba a ser dado lugar para sentarse, para purificar y para juzgar tanto a Israel como a Judá. Así es. Bien, el siguiente versículo tiene una contradicción. No es contradicción, bueno, para apoyar la doctrina trinitaria, la Iglesia Católica le agregó, no lo puso bien. Entonces, hay que apoyarnos de otras traducciones. Porque la Biblia Católica nos habla que tres dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y no dice eso. De hecho, esto está considerado como espurio, que es decir, añadido. Ya en otras ocasiones lo hemos explicado y lo hemos comparado con varias traducciones. Y aquí les voy a dar lectura. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan. Desde el 7 empieza a torcerse. ¿Qué está queriendo dar a entender aquí Juan? Que hay testigos de que Él es el Mesías, de que vino el Hijo de Dios a la tierra. Y aquí en el 7, Reina Valera, es uno de los errores más señalados. 3, el versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y no está escrito así. Y estos tres son uno. Ese versículo 7, vamos a leerlo, le voy a dar lectura yo del 6, 7 y 8, porque ya en el 9 se corrige. Esos tres versículos fueron modificados. Y fíjense bien cómo dice: Él es el que viene por el agua y sangre. Jesús, es decir, lo divino, lo que nos está respaldando como Juan 1:1, ese hombre divino, ese Dios, Hijo de Dios, se manifestó en carne. Y en la manifestación de la carne dice así: Él es el que viene por agua y sangre, Jesucristo. Y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Tres, pues, son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en lo mismo. Aquí no habla en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso fue agregado. Entonces, el Espíritu, el agua y la sangre son los tres que coinciden en lo mismo. Esta doctrina, esto que nos está explicando Juan, hay varias vertientes que podemos tomar unas dos. La primera que nos está hablando es que es el nacimiento como hombre. Agua y sangre, cuando es parido, que sale agua y sangre. Y el Espíritu, ¿por qué dice que el Espíritu es el que da testimonio? Porque Él fue el que puso la semilla
en María. Esa es la primera explicación. La segunda explicación se refiere en su muerte. Que cuando él fue en la cruz, fue totalmente un hombre porque le picaron el costado y salió agua y sangre. A eso refieren las dos vertientes que podemos tomar. Que refiere agua y sangre, que era totalmente un hombre. Y un doctor, hay estudios basados en eso, que cuando el cuerpo ya murió, no solo sale agua, que diga, no solamente sale sangre, sino sale agua, viene con agua, porque ya el corazón se detuvo. Y como somos mucha parte de nuestro cuerpo es agua, pues ahí sale. Brotó el agua con sangre. De hecho, lo vimos ahora que fuimos al velorio en Morelia, la caja que sacaron, Ah, sí, o sea, completamente agua. sí, era pura agua. Fue algo muy repulsivo. Bueno, pero era para hacer alusión. No por ver. Fue agua. Entonces queda claro, por eso Juan nos está expresando que el Hijo de Dios fue totalmente un hombre y que hay testigos de que él vino, porque así como él vino y murió, también al tercer día resucitó. Entonces Juan nos continúa en versículo 9, ¿quién sigue? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. A favor de su Hijo. Si vamos a aceptar y crees en Dios y aceptamos el testimonio de hombres, mucho más fuerza es el testimonio de Dios. Ha declarado a favor de su Hijo. 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de sí. ¿Se dan cuenta qué fuerte es eso? Ahora, lo creen a su manera, que viene a ser el mismo Padre, Dios en 3 personas. Y aquí no nos está explicando eso. No lo digo yo, así está escrito. No lo traduje yo, así está traducido. No es la idea que yo quiero dar, es la idea que Juan quiso dar. Solamente estoy dándole énfasis y pausa donde se debe de pausar y énfasis donde se debe de enfatizar, para que se entienda la escritura. Versículo 11. Ahora bien, el testimonio consiste en que Dios nos ha dado vida eterna, la vida que está en su Hijo. Que habita en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si no tienes al Hijo de Dios, si no crees en el Hijo de Dios, si no recibes al Hijo de Dios, no con una oración, sino que lo aceptes como tu verdadero Señor y obedezcas como tu Señor, como tu patrón, como tu Adón, como el Mesías, como tu todo, para obediencia a los mandamientos de Dios, para obediencia a lo que fue establecido por el Padre. Debemos de obedecer a Jesús porque Él obedeció y vino a mostrar las obras del Padre en Él. Y si obedecemos a Jesús, hacemos las obras del Padre que fueron en Él. 13. Querida, les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Son dos cosas fundamentales. Esto, fíjense lo que yo les estaba diciendo desde el principio. Esto les escribo a ustedes que creen en el Mesías. No, ¿qué dice? Que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Aquí la contundencia es que habla que es Hijo de Dios. Estamos tan acostumbrados a saber eso que no vemos la fuerza de esta escritura. 14. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos lo dará. A ver, ¿a quién le van a pedir?
al Padre. Por intercesión del Hijo. Y esa es la confianza que tenemos en el Hijo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el Padre nos escucha. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay una confianza extra, ¿no? 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecados que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado que no es de muerte y hay pecado que sí es de muerte. Hay pecado que no es de muerte y debemos de pedir. Pero el pecado que es de muerte, un pecado de ejemplo, nada más un ejemplo de un pecado de muerte. Un asesino. Matar. La lujuria. La lujuria sería el adulterio. La fornicación, que ya vimos que la palabra fornicación es pornografía y es vender tu cuerpo o comprar por un cuerpo. Ese es fornicar. Pagar por satisfacer tus pasiones bajas, tu lujuria. Esa es fornicación, son pecados de muerte. Y la ignorancia. La ignorancia también te mata. Por eso, porque eran los 3 puntos que habíamos visto que mataban. Sí, porque el pueblo perece por falta de conocimiento Ajá. de Dios. Entonces un pecado también de muerte es el que no tengas el conocimiento, y aquí, y eso está basado en lo que estamos leyendo. Aquel que no tiene el conocimiento del Hijo de Dios es un pecado de muerte. No puede ganar vida eterna. Entra como un sustento de las 3 cosas que nos matan. La mentira también. La mentira, la lengua mentirosa, ya vimos que también es un pecado de muerte. No, y dice, los mentirosos no heredarán. No heredan el reino. Que dice que mientras se diga hoy, mientras haya vida, haya el hálito No endurezcas tu de corazón. Dios, no endurezcamos nuestro corazón, nos arrepintamos y volvamos al camino correcto y tendremos vida eterna, pero si no, habrá condenación eterna. La glotonería, ¿no? También. Sería pecado de muerte. Digo, basado en los 3 puntos que hemos visto. Suicidio, ¿no? Sí. Sabes que es algo que te daña. y Sería como un suicidio porque te estás dañando tu cuerpo. Alguien ama, Eso es lo que yo veo, ¿no? Que alguien ama a un enemigo que lo quiere matar. Entonces, ¿por qué dices amo la grasa y la carne? Es contradictorio. Ahí es donde está la diferencia entre estos pecados de muerte, ¿no? Que unos nos llevan a muerte y otros nos asesinan de plano, como Sí. de la pornografía. Y ahí veo esa diferencia. Sí, y es literal. Ok, nos quedamos en 17. Porque va a explicar para que no se confundan con lo anterior. 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Ya vieron? Todo es pecado. Todo algo injusto. Toda maldad es pecado. Si tú ocupas maldad, le agregas un poco de maldad a tu intención, es pecado. Ya vimos que el pecador, como lo dice Siracides, nos está explicando que es el que es rencoroso y iracundo. Eso te lleva al pecado. 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Por qué no le toca al maligno? Porque no está en la carne. Porque si estás en las obras de la carne y no en el fruto del Espíritu, habitas en las obras de la carne, el maligno te toca. Pero si habitas en los frutos del Espíritu, no te puede tocar. Entonces, pero hay algo importante aquí que que no sé si lo notaron. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, más el que es engendrado de Dios, lo que habíamos visto. ¿Cómo podemos ser engendrados de Dios? Por medio del Espíritu de Cristo, que clama Padre.
El que es engendrado tiene el Espíritu de Cristo, recuerden eso. Entonces a eso se refiere Juan. Ese que es engendrado se protege a sí mismo, no haciendo lo que es Dice, no practica- incorrecto. No dice que no peques, porque ahí, bueno, como lo leyó Ivonne, dice que No no peques. peca. Y dice que no practica el pecado. El Es pecar, diferente. practicar es que continuamente, o sea, ya está habituado al pecado. Y Está aún viciado a las obras de la carne. casi siempre a un solo tipo, ¿no? Vamos a un estilo de vida que ya tiene un pecado. Casi siempre está ahí en ese. Sí. Bueno, yo lo decía en el contexto de que en la Biblia que ella, bueno, en la traducción que ella nos Que da, dice que no debes de pecar. dice que no peca. Sí, Pero así dice. si nos basamos en lo que hemos aprendido, que dice el que dice que no peca hace mentiroso. a Me Dios. da gusto que lo veas de esa manera porque sí te da miedo, porque realmente nos daríamos cuenta que estamos fuera. Pero también otra parte de la escritura dice, aquel que dice que no hay pecado en él hace mentiroso a Dios. Entonces, verdaderamente Dice el que no practica. debemos de practicar la maldad. Así es. Sí, aquí en otra traducción sí, sabemos que todo aquel que nace de Dios no practica el pecado. Así es. No Aquel que practica. fue engendrado por Dios lo Cuando protege todos hemos pecado. y el maligno no lo toca. De hecho, la palabra pecar se define en el griego como equivocarte del objetivo, equivocar del blanco. Es decir, fallar. Como cuando avientas un dardo y ves el blanco y vas a aventarlo y fallas. Eso es pecar. Errar del blanco. Por el Espíritu de Cristo somos engendrados de Dios. Y eso lo vamos a puntualizar. Voy a dar 2 citas para que las encuentren y ya vamos a terminar. Falta poco, falta muy poquito. Primera carta de Juan, ahí mismo, capítulo 3, versículo 9. Y aquí nos va a sustentar lo que acabamos de leer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está la simiente, el Espíritu de Cristo, porque es engendrado. ¿Se dan cuenta cómo cuadran las palabras? La simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido, es engendrado de Dios. Eso fue Juan, Santiago 1:18. Lo leo acá. Adelante. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra que se emplea, nacidos, es engendrado. Él de su voluntad nos ha engendrado, lo dice Santiago. Por la palabra de verdad, ¿dónde habita para que puedas ser engendrado? La palabra, el verbo, como estudiamos al principio, nos está explicando qué es la doctrina verdadera del Mesías, la revelación del Hijo de Dios. Entonces, de ahí tú eres engendrado para que seamos primicias de sus criaturas. Nos engendra, somos las primeras criaturas que somos engendrados de Dios por medio del Espíritu de Cristo. ¿Queda claro? Juan y Santiago nos lo explican. Así que, versículo 19, regresando al capítulo 5 de la primera carta de Juan. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno. Bajo el maligno. Entonces, somos de Dios, los engendrados de Dios, somos de Dios, porque sabemos que todo el mundo está puesto bajo la autoridad del maligno, de la maldad. 20. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que reconozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Oíste? ¿Escucharon bien lo que dijo? Aquí dice, este es el verdadero Dios. ¿Eh?
la manifestación del Hijo de Dios es verdadero Dios que envió a su Hijo. La manifestación del Hijo de Dios es el verdadero Dios que envió a su Hijo. Por eso nos está diciendo, sabemos que el Hijo de Dios es venido. ¿De quién? Del verdadero Dios. Y nos ha dado sabiduría, entendimiento, para saber que es verdadero el Hijo de Dios. Y que permanecemos en el único Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios al que han seguido desde el principio, y Él es la vida eterna. 21. Guárdense de los ídolos. Por último nos dice, cuídense de los ídolos. A Jesucristo, a Yeshua, al Hijo de Dios, el judío lo tiene como idolatría. Cuando aquí mismo Juan, siendo judío, está diciendo, guárdense de los ídolos. Jesús no es un ídolo, Jesús es el Hijo, es el Mesías, esperado por el pueblo de Israel. Para salvación, y fuimos los agregados, los injertados, porque no somos pueblo judío, pero en su grande misericordia va a llamar pueblo al que no era pueblo, y va a amar a los que son de la tribu de Benjamín, los no amados, las otras tribus, les va a llamar a ellos, va a amar a la no amada. Pero al que el pueblo que no es pueblo, esos somos nosotros los gentiles, los que no teníamos razón de él. Y la amada que no era, va a amar a la que no era amada, es el pueblo de Israel que está dispersado. Y a Judá, que es el pueblo alcanzado del pueblo de Israel. Y eso lo explicó Jesucristo, ¿no? En una parábola, no lo recuerdo, se llama la del banquete. Los convidados, ¿no? Somos convidados. Los que hizo el banquete el amo de la casa, y a los invitados, que era el pueblo, no asistieron porque tenían cosas que hacer. Entonces el pueblo que no es pueblo, eso somos nosotros. Eso es lo que también está en los profetas. Y será Dios del pueblo que no era pueblo, será pueblo. Y somos nosotros. Y la no amada será amada. Ese es el pueblo dispersado por Dios al norte. Las otras tribus, y el único que se quedó fue Judá, que es el pueblo de Israel. Es la que ha regresado a Israel. Las otras 10 tribus no han regresado. Las otras 10 no regresan. Van a regresar. Hasta que se cumplan las cosas que el Señor... Y esas tribus que van a regresar son a los que ni siquiera conocen a Dios, y eso está profetizado. También no conocen a Dios, o sea que pasan a ser como gentiles. Pero ese es el pueblo que no amaba, el pueblo que ahora va a amar. Eso lo hace Dios. Y nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y como pueblo tenemos que seguir sus leyes. Claro, ¿no? Si somos injertados a la raíz de Israel, al verdadero olivo, pasamos a ser bajo sus reglas, tenemos que estar en sus reglas. Pero cuidando la sana doctrina que es puesta por el Padre en medio de las Escrituras, que obedezcamos, no a las tradiciones de hombres, que viendo así, la iglesia cristiana arrastró las enseñanzas de la iglesia católica al antisemitismo, al aborrecer las verdades de Dios, a quitar el Sabbat y establecer el día domingo como día del Señor. Y esas son tradiciones de hombres, porque ni siquiera está escrito eso. O sea, ¿las iglesias cristianas también hacen en domingo? Sí. Todas las iglesias, de hecho, todas las religiones. No, es que nunca he entrado a una iglesia que... Bueno, sí. Pero y lo celebran el domingo. Pues yo siempre iba en sábado. Fíjate, ibas a un estudio en sábado, porque literal, la iglesia cristiana se maneja por el domingo. Entonces esos son mandamientos de hombres. Y la iglesia católica lo tiene establecido, que el día domingo lo cambiaron porque así lo dispusieron ellos. Y nosotros lo tenemos por mandamiento de los 10 mandamientos que está establecido en las Escrituras para el pueblo judío y para el que quiera unirse al pueblo. Y somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Pues vamos a dar gracias.